Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Andrés Collazos Ortiz. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones con número de documento 1061-711-610. El día de hoy vamos a dar solución a algunas de las interrogantes del ejercicio número uno de la tarea 1 del curso de Física General. Bueno, inicialmente a nosotros se nos solicita que realicemos la simulación agregando unos datos, valga la redundancia, al simulador. Entonces, inicialmente para nosotros, el primer dato que vamos a modificar es de la aceleración, eh, de la velocidad, perdón, de la velocidad inicial para nosotros, tomando en cuenta pues que vamos a tomar el último dígito de nuestro número de documento, pues para nosotros es el cero. Entonces, pues como es un valor bastante bajo, entonces yo traté pues, de redondear digamos que el decimal, no puse 9 pero puse 8. Entonces, mi velocidad inicial en el ejercicio de simulación es de 0.8 metros por segundo. Vamos a refrescar esto acá. Vamos a colocar esto en cero porque la aceleración para este caso no se va a modificar. Entonces vamos a hacer la simulación y allí se detiene la simulación de nuestro ejercicio. Si validamos los datos, nosotros ya los agregamos a nuestra tabla. Luego de realizarlos, pues los agregamos a nuestra tabla y si los comparamos, pues son exactamente los mismos. Lo hacemos aquí, ¿sí? Y estos son en función del tiempo, de la posición inicial y de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, luego realizamos la modificación, exportamos estos datos y luego realizamos la modificación no para nuestro valor que nosotros fue de 2. La aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces realizamos esa simulación y como se podrán dar cuenta, pues también el motociclista sale mucho más rápido que en el caso anterior. Volviendo a nuestro ejercicio resuelto, nosotros lo que hicimos fue, qué pena, por acá se me saltó. Nosotros lo que hicimos fue exportar estos datos y agregarlos a nuestra tabla. Luego de hacer la recopilación de los datos tanto para la aceleración en 0.0 metros por segundo cuadrado como para el caso de la aceleración de 2.0 metros por segundo cuadrado, lo que realizamos fue lo siguiente. Se nos solicita que en el cuarto paso, luego de hacer los análisis de los datos, grafiquemos los valores de la posición en función del tiempo, de la velocidad en función del tiempo y de la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Entonces, pues cada una de estas gráficas nosotros desarrollamos en MATLAB. Nosotros ya tenemos aquí las imágenes de las gráficas que desarrollamos con una línea de tendencia dependiendo de la gráfica y del caso que aplique, ¿sí? Esta es la posición real, o sea, la posición real de los datos que nosotros obtenimos en la simulación. Este es el eje X, el eje Y, perdón, y este es el eje X. Entonces aquí vamos a ver esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, el primer valor que nosotros nos piden tomar es de la posición en función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros se nos pide realizar un análisis de cada una de las gráficas de cada uno de los puntos solicitados anteriormente. Entonces, acá tenemos cada una de las gráficas que nosotros desarrollamos y las vamos a interpretar en las siguientes consultas. Dice, luego de la interpretación de los resultados, los analice y represente unas conclusiones y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la posición versus el tiempo, cuando la aceleración es de 0.0 metros por segundo cuadrado, en este caso el movimiento es a velocidad constante dado que la aceleración es nula. Como pudimos ver en la simulación inicial, pues en la aceleración no cambia, o sea, es exactamente la misma, pues es cero,
Y esto se refleja en la gráfica de posición contra el tiempo, donde la curva es una línea recta. La pendiente de la línea de tendencia se representa la velocidad constante, que es de 0.08 metros por segundo, es decir, por cada segundo que pasa, el objeto recorre 0.8 metros. Eso es lo que nos quiere decir esta primera gráfica que nosotros pudimos visualizar aquí. ¿Sí? De acuerdo. Para el caso de la velocidad versus el tiempo, lo que nosotros concluimos para el caso 1, recordemos que esto es para la aceleración de 0.0 metros por segundo cuadrado. Dice, la gráfica de velocidad contra el tiempo es una línea horizontal, es totalmente horizontal, indica que la velocidad no cambia a lo largo del tiempo, pues no hay una aceleración inicial que nos haga cambiar, ni hay ningún otro valor adicional que nos haga cambiar la velocidad en función del tiempo. Pues esto concuerda con el hecho de que no hay aceleración, es lo que acabé de mencionar, por lo que el objeto mantiene una velocidad constante de 0.8 metros por segundo durante el periodo de observación. Eso fue, pues, digamos, dentro de los valores que nos arrojó la simulación. ¿De acuerdo? Para el caso de la aceleración versus el tiempo, la gráfica de aceleración es una línea que coincide con el eje horizontal, pues como lo vimos anteriormente, pues porque la aceleración es igual a cero, lo que confirma que no hay aceleración durante el movimiento. El objeto se mueve a una velocidad constante sin cambios de aceleración. Digamos que para la gráfica de la aceleración y de la velocidad, pues es casi la misma, excepto pues que acá hay una línea de tendencia para la velocidad, pues puesto que la velocidad pues no cambia. La aceleración es exactamente igual, o sea, no está mostrando ninguna variación, puesto que la aceleración, tanto para el caso de la velocidad como en el caso de la aceleración en función del tiempo, es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. Ahora vamos a evaluar cuando nosotros hacemos un cambio en uno de los parámetros, y es cuando la aceleración es de 2.0 metros por segundo cuadrado para nuestro caso. Entonces, en el primer punto podemos ver de la gráfica se hace como una parábola, ¿cierto? Entonces, la X muestra la posición real de los datos obtenidos en la tabla y nos muestra la línea de tendencia, ¿sí? Esto empieza pues en un valor en la posición de 0, ¿sí? Y, eh, y muestra pues la, la, el valor cómo va modificando en función del tiempo, en función de la posición, en función del tiempo. Esto lo vamos a analizar en el segundo caso, para la posición en función del tiempo. En este caso, perdón, se observa una relación cuadrática entre la posición y el tiempo, lo que indica que el objeto está en movimiento uniformemente acelerado. La curva es una parábola, como lo mencioné hace un momento, que se abre hacia arriba. Se inicia en punto cero y se va abriendo. Entonces, lo que muestra que a medida que pasa el tiempo, el objeto se desplaza cada vez más rápido. Como podemos ver también en la simulación, apenas nosotros apenas iniciamos la simulación, dejamos de ver el motociclista porque salió con una aceleración constante con un valor de 2.0 metros por segundo cuadrado, y aquí fue la que aplicamos al motociclista. Esto confirma que el objeto está en movimiento acelerado ganando velocidad de manera constante. A medida que pase el tiempo con la aceleración inicial, el objeto, en este caso el motociclista, va a ir cada vez más rápido. Eso es lo que nos quiere decir. Eh, en la posición versus el tiempo. En la velocidad, pues digamos, es exactamente igual. Aquí me confundí, estábamos explicando este punto, pero expliqué fue el de la velocidad. Es exactamente, digamos que es lo que vemos nosotros en la segunda gráfica, que es esta, la velocidad en función del tiempo. Eh, es los que les mencionaba, o sea, cuanto más tiempo esté el motociclista con esa aceleración inicial de 2.0 metros por segundo, con esa aceleración de 2.0 metros por segundo cuadrado,
pues va a ir mucho más rápido, porque esta aceleración es constante, no cambia. Entonces, la velocidad en función del tiempo es que va a ir cada vez más rápido el motociclista. Ahora sí, en cuanto a la aceleración pues no cambia, puesto que es la misma. Entonces, la aceleración de la gráfica muestra una aceleración constante de 2.0 metros por segundo cuadrado durante todo el experimento, lo cual es coherente con los datos de velocidad y posición obtenidos. La aceleración es constante, lo que acabo de mencionar, explica que el incremento uniforme de la velocidad y el carácter cuadrático de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de las gráficas y los datos obtenidos y de lo que pudimos visualizar? En el caso de la aceleración, uh, a 0.0 metros por segundo cuadrado, el objeto se mueve con velocidad constante, lo que resulta en una gráfica de posición lineal y una gráfica de velocidad horizontal. No hay aceleración, lo que confirma un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU por sus siglas. En el caso de la aceleración, cuando está a 2.0 metros por segundo cuadrado, el objeto experimenta un movimiento uniformemente acelerado, como lo muestran las gráficas de velocidad y posición, de posición y velocidad, perdón. La posición presenta una curva parabólica, que fue la que vimos en la primera gráfica, lo que refleja el aumento constante de velocidad. La aceleración constante es de 2.0 metros por segundo cuadrado, lo que resulta en un incremento uniforme de la velocidad. Bueno, esto pues en el caso de las gráficas y los datos que nosotros ingresamos para realizar las gráficas. Hay otros literales que debemos resolver, y es ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MRU de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA a partir de las características de las gráficas de movimiento? Dice, en este caso, pues la posición versus el tiempo, tanto para uno como para el otro. Tanto para el movimiento rectilíneo uniforme cuando la aceleración es cero y cuando la aceleración es de 2.0 metros por segundo cuadrado en el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, la gráfica de posición versus el tiempo es una línea recta con pendiente constante. Esto indica que el objeto se desplaza a una velocidad constante. No hay un cambio. En un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica de posición versus el tiempo es una curva parabólica. Esto refleja que aquí sí hay un aumento en la velocidad del motociclista y disminuye de manera constante esto refleja que la velocidad del objeto aumenta o disminuye de manera constante, lo que implica una aceleración constante. La velocidad versus el tiempo. Vamos a compararlo tanto para el uno como para el otro. ¿Qué es lo que se nos cita acá? En un MRU, la gráfica velocidad versus tiempo es una línea horizontal, ya que la velocidad permanece constante. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la segunda gráfica de la velocidad en función del tiempo? En el MRU, la gráfica en función del tiempo, en función del tiempo, es una línea recta inclinada, lo que indica que la velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. La pendiente de esta línea representa una aceleración constante. Para el punto B nos preguntan sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el objeto se mueve a una velocidad constante. Esto significa que no hay cambios en la velocidad del objeto a lo largo del tiempo. Recordemos que la velocidad inicial para nosotros es de 0.8 metros por segundo, lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, eso es constante, no hay ninguna variación en la velocidad. En la gráfica de posición versus el tiempo es una línea recta. La gráfica de velocidad versus el tiempo es una línea horizontal. Y la gráfica de aceleración versus el tiempo es una línea que coincide con el eje de aceleración cero. ¿Listo? Para el literal C, dice que representa el área debajo de la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo en cada caso. Dice, el área de abajo de la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo representa desplazamiento. El objeto durante un intervalo de tiempo. Esto es tanto para la MRU como para la MRUA. En MRU, la gráfica de velocidad versus el tiempo es una línea horizontal. El área bajo esta línea es un rectángulo.
esto es para esta gráfica que nosotros visualizamos aquí. En la de velocidad versus el tiempo cuando la aceleración es de 0.0 metros por segundo cuadrado. Como podemos ver, hay un movimiento rectilíneo uniforme y aquí hay un rectángulo, como podemos visualizar en nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Eso respondiendo al primer interrogante del punto C. En el segundo, que es en una MRU, la gráfica velocidad versus el tiempo es una línea inclinada, una recta. Una línea inclinada, una recta. El área bajo esta línea forma un triángulo o un trapecio si se parte de una velocidad inicial distinta de cero. Nuestra velocidad inicial con nuestros valores enteros y decimales es de 0.8 metros por segundo. Entonces hay una leve variación que no se ve muy significativa, pero que parece un trapecio, pero se acerca más a un triángulo. Entonces, así vamos a visualizar la gráfica de las que le estoy mencionando, que es esta, la gráfica de velocidad en función del tiempo cuando nace el movimiento rectilíneo con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, encontramos esta gráfica. Vamos a utilizar un poco esto acá y vamos a graficar, ¿sí? Aquí encontramos un triángulo que se parece un poco más a un trapecio, perdón. Está aquí, ¿sí? Sería esta área que está acá bajo nuestra recta. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos respondiendo a las otras interrogantes y puntos dentro del ejercicio. En el paso 6 vamos a aplicar unos cálculos. Dice, vamos a tomar las ecuaciones a las líneas de tendencia obtenidas en nuestro archivo que exportamos nosotros y vamos a hacer una comparación de las coecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a usar las ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de 25 segundos y 35 segundos. Para el MRU como para el MRUA. Perdón, el MUA. Entonces, perdón. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a realizar los cálculos. Tenemos nuestras variables en base a nuestra ecuación del movimiento. Pues ya tenemos aquí nuestras variables. Una vez de estas variables, pues ya tenemos los valores específicamente. Pues dado que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, la ecuación de velocidad es simplemente v por t igual a v sub 0, ¿sí? Donde v sub 0 pues es la velocidad inicial que nosotros ingresamos, que es de 0.8 metros por segundo. Pues esto es de los datos obtenidos de nuestra simulación. En este caso pues no hay ningún cambio. La verdad pues la velocidad es exactamente la misma, puesto que no hay ningún cambio, ¿sí? Tanto para el tiempo en 25 segundos como para el tiempo en 35 segundos. No hay ninguna variación, ¿sí? Entonces el MRU, la velocidad no cambia, por lo tanto la velocidad del motociclista es exactamente la misma en los dos tiempos. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación del movimiento que describe el movimiento es S por t igual a S sub 0 más B sub 0 por t más 1 sobre 2 A por t al cuadrado. Entonces estos valores o estas variables, perdón, están mencionadas aquí y pues son los datos que hemos obtenido en nuestra simulación y lo que vamos a hacer es resolver la ecuación para nuestro caso. Entonces, donde B sub 0 es igual a 0.
metros por segundo, perdón, yo corrijo aquí este dato, así es. Y la aceleración es de 2.0 metros por segundo cuadrado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, según los datos obtenidos en nuestra simulación. Entonces, para el tiempo en 25 segundos, la, eh, la velocidad es de 50.8 metros por segundo. Y para el tiempo en 35 segundos, realizando los cálculos, la velocidad es de 70.8 metros por segundo. ¿Qué podemos concluir de los cálculos obtenidos? En el MRU la velocidad del motociclista permanece constante, no hay ningún cambio. Y en la velocidad del motociclista, en el MRUA, aumenta linealmente con el tiempo debido a la aceleración constante. Como nosotros aplicamos una aceleración, acá sí hay un cambio. La aceleración de nosotros inicialmente es de 2.0 metros por segundo cuadrado, a, o sea, al tiempo en 25 segundos la velocidad es de 50.8 metros por segundo. Y a t igual a 35 segundos la velocidad es de 70.8 metros por segundo. Bueno, compañeros, espero pues haya sido de su comprensión la solución de nuestro ejercicio y esperemos vernos nuevamente. Hasta pronto.